Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Acá vamos a empezar con la unidad número 2. Vamos a empezar a ver equipos radiológicos. Ya algo habíamos visto la primera clase con el Power de bienvenida. Si quieren pueden recurrir de nuevo a él para poder visualizar algún que otro video. Esta unidad se va a encargar de, o este Power, vamos a ver un poquito los equipos, ¿sí? Equipos, un poco de película en este Power. Existen diferentes tipos de equipos radiológicos, ¿sí? Existen los portátiles, que eso ya más o menos lo habíamos visto en el primer Power de bienvenida, en la primera clase, allá por donde no había pandemia todavía. Así que si quieren pueden, ya les digo de vuelta, recurrir a ese videíto. Estos equipos portátiles nosotros lo vamos a tener que utilizar, ¿en dónde? ¿En qué sector? Vamos a utilizarlo en lo que es la parte de UTI, ¿sí? De terapia, de unidad de terapia intermedia. Vamos a utilizarlo en guardia, vamos a utilizarlo en neonatología, vamos a utilizarlo también en pediatría. Estos equipos por lo general ya están en las plantas, ¿sí? Ya están en los pisos en donde recién les nombré, ¿sí? Estos equipos los vamos a encontrar en neonatología, en terapia intensiva, en terapia intermedia, en guardia. Cada uno va a tener su equipo correspondiente. Esos equipos van a ser portátiles, los vamos a poder mover nosotros, ¿sí? Para ir a la cama que nosotros tengamos que realizar el estudio o la incubadora en caso de neonatología. Después, eso va a ser los dos equipitos que van a estar a mi izquierda, ¿sí? Ahora les voy a poner número para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Y después vamos a tener a mi mano derecha, en la parte superior, en la foto superior a mano derecha, vamos a tener el arco en C. Este arco en C lo vamos a ver solamente en quirófano, ¿sí? Únicamente en quirófano. No va a estar en las salas a donde se haga esa operación, ¿sí? Pero sí en lo que es la parte de quirófano en sí. Nosotros tenemos que ir a buscarlo porque va a estar donde están los chalecos, por lo general, y tenemos que entrar a el quirófano que requieran, sí, arco en C. Este arco en C después en las otras diapos les voy a empezar a mostrar un poquito cómo es el funcionamiento, ¿sí? Pero bueno, es como para que ustedes lo puedan empezar a recordar, ¿sí? Y después el último, en la foto a mano derecha, ¿sí? En la foto inferior a mano derecha, vamos a tener nuestro equipo, que va a ser un tubo de rayos X, ¿sí? Como el que estuvimos viendo nosotros, con un cátodo, un ánodo, todo lo que es la parte del tubo de rayos X igual, ¿sí? Vamos a tener la mesa, pero lo único diferente o lo que se le agrega va a ser un monitor. ¿Para qué? Porque el médico, en este caso, este equipo se necesita para realizar los estudios, ponerle un ejemplo, cisturetrografía, sí, el colon por enema, que ahora después lo vamos a ir visualizando en las otras diapos. Así que necesita ver el médico, sí, ver, digamos, el estudio, porque son estudios que se realizan en vivo y en directo, sí, con fluoroscopía. Fluoroscopía, recuerden que era las radiaciones, o sea, un disparo largo, en donde ese disparo no tenía corte. La fluoroscopía era como un tipo video en vivo e en directo de la anatomía del paciente. Así que bueno, esto es lo que concierne en esta diapo. Si después la última, después en las demás diapos les voy a ir explicando un poquito cómo es el proceso. Bueno, ya vimos en lo que era la diapo anterior, ¿sí? Los distintos tipos de equipos. Vamos a tener los portátiles, ¿sí? El arco en C, que va a estar en quirófano, el equipo de rayos X para estudios contrastados y el equipo fijo en nuestra sala, que ya lo hemos visto en las otras diapos, en los otros Power. Ahora les dejo unos tips como para que ustedes puedan empezar a introducirse, digamos, ¿no? En cómo proceder en distintos tipos de lugares, ¿sí? En donde vamos a trabajar. Vamos a estar en terapia intermedia, además de la sala, ¿no? Nuestra de rayos X. Vamos a también estar en terapia intensiva, en terapia intermedia, ¿sí? Terapia de pediatría, en neonatología. Entonces es necesario saber cómo vamos a proceder en esos lugares, ¿sí? El AMBO, en todos los lugares que yo les dije, el AMBO nuestro, o sea, podemos entrar con nuestro AMBO, no es necesario cambiarnos a otro AMBO estéril, ¿sí? Podemos entrar tranquilamente con el nuestro. Ahora bien, en lo que es la parte de terapia intensiva, intermedia, ¿sí? Es necesario que una vez que nosotros entremos con nuestro chasis en la mano,
vamos a tener que dejar el chasis al lado y lavarnos bien las manos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Mano y antebrazo, ¿sí? No entrar con nada a lo que respecta a pulserita, reloj, anillos, ¿sí? Se tiene que todo eso guardar en nuestro bolsillo antes de entrar, ¿sí? Entonces se hace un buen lavado de manos, ¿sí? Una vez que ya entramos, se procede a buscar el equipo, buscamos una bolsa para nuestros chasis, porque es necesario cubrir nuestros chasis con una bolsa de consorcios y una bolsa de residuo para que no esté en contacto directo con el paciente, ¿sí? Entonces es necesario cubrir primeramente nuestro chasis con esa bolsa de residuo que vamos a tener ahí. Cuando estamos hablando de neonatología, son chasis que van a ser muy chicos, ¿sí? Son chasis que van a ser de 18 por 24. Entonces, en el otro Power van a ver todas las medidas, no se preocupen. Entonces, vamos a necesitar ese chasis 18 por 24 y no es necesario, ¿sí? Ponerle una bolsa de residuo. Muchas veces lo que yo hago, ¿no? En lo personal, es ponerle una cofia, esa que nos ponemos en la cabeza para cubrir el pelo. Entonces ya con una cofia va a proteger totalmente el chasis 18 por 24. Entonces, volvemos a lo anterior. Se lava bien las manos, se protege el chasis con una bolsa o una cofia, en este caso de neonatología, y después una vez que ya pusimos lo que es la parte del equipo portátil en la cama, digamos, de nuestro paciente, procedemos a ponernos guantes. ¿Guantes para qué? Para tener contacto con el paciente, ¿sí? No se debe y no se puede tocar al paciente con las manos sin guantes, ¿sí? Es necesario la protección ante todo. Una vez que ya tenemos todas esas cosas, obviamente, para todo esto ya tenemos puesto nuestro chaleco, ¿sí? Porque es algo de lo que no nos tenemos que olvidar nunca, ¿sí? Agarramos nuestro equipo y inmediatamente agarramos el chaleco y nos lo ponemos. Así que esos son los procedimientos, ¿no? En estos lugares, que es tan importante por ahí tener una idea de cómo proceder cuando ustedes ya después tengan las prácticas y saber cómo proceder, de qué manera. Cuando tengan pacientes con aislamiento de contacto, presten mucha atención con esto. Estos pacientes de aislamiento de contacto lo van a tener en las terapias, ¿sí? Pueden también presentar bebés con aislamiento de contacto. ¿Qué quiere decir cuando se topen con aislamiento de contacto? Que ustedes no lo pueden tocar, ¿sí? En el sentido de que no pueden tocarlo sin antes prepararse primero. Cuando tengan pacientes con aislamiento de contacto, ustedes lo que van a tener que hacer es: no se tiene que sacar el ambo, sino proteger su ambo. ¿Con qué? Con un camisolín. Van a tener que buscar un camisolín estéril, van a tener que ponerse doble guante y en algunos casos, barbijo, y en otros no es necesario porque es de contacto nada más, no es respiratorio. Eso es necesario que ustedes lo sepan desde el momento cero, ¿sí? Para que ustedes vayan preparados, no para generarles miedo, sino para que ustedes puedan ir preparados y sepan actuar con conciencia ante estos casos que les van a tocar, obviamente, porque es parte de nuestra carrera. Pero si nosotros trabajamos con con nuestra protección, ¿sí? Correspondiente, entonces nada va a pasar. Esos son algunos tips como para que ustedes puedan entender mejor la situación en cada parte en donde nos va a tocar, a donde les va a tocar hacer todos esos tipos de estudios, ¿sí? Por lo generalmente van a ser los de tórax, sí, porque necesitan ver lo de los pulmones, cómo va evolucionando la vía respiratoria y demás. Con respecto a lo que es la parte de quirófano, no van a poder entrar con el AMBO como en las otras unidades, sí, que ya estuvimos viendo, unidades de terapia intensiva, intermedia, pediatría y neonatología. En eso es el único lugar en donde ustedes van a sacarse su AMBO y van a colocarse uno estéril, pero en las otras diapos yo ya me encargué de comentarles el procedimiento.
Bueno, escuchando el audio que recién les termino de grabar, me di cuenta que yo les dije que el arco en C no tenía brazo, ¿sí? No tenía soporte, y tiene soporte, ¿sí? Disculpen esa falencia. Tiene soporte, tiene el arco en C, tiene el brazo, ¿sí? Que va a ser en C, como bien ya lo estuvimos nombrando muchísimo, ¿sí? Lo que me quería referir era esto. El arco en C, ¿sí? Va a tener adosado, a esto era lo que me refería con que no se ve, va a tener adosado una extensión, ¿sí? Que es la que no vemos nosotros, ¿sí? Pero si sacamos el freno nosotros, ese soporte, ¿sí? El arco en C va a permitir, como antes en una de las partes les dije, que podía retirarse el arco en C hacia delante o hacia atrás. Bueno, y ahora vamos a tener el arco en C, que lo vamos a ver únicamente en quirófano, ¿sí? Vamos a tener en nuestra mano, en la fotito de nuestra mano derecha, vamos a tener el arco en C, ¿sí? Eso no es un quirófano, ahí está, como yo le digo, siempre estacionado y guardado prácticamente los chalecos, ¿sí? De plomo. Y bueno, y nuestra foto de mano izquierda, vamos a tener el arco en C, el equipo, y yo ahí me tomé el trabajo de más o menos ponerle lo más importante, ¿sí? Para que ustedes lo puedan empezar a diferenciar o a tratar de relacionarse un poquito, ¿sí? Vamos a tener el tubo de rayos X, se va a encontrar debajo, ¿sí? Es un típico error que piensan que el tubo de rayos X está en la parte superior, a donde se encuentra el intensificador, en esa parte que parece un cilindro, ¿sí? Eso es el intensificador. En el arco en C, el tubo de rayos X se va a encontrar en la parte inferior, ¿sí? ¿Vamos a tener un tubo con un cátodo, un ánodo? Sí, vamos a tener lo mismo, ¿sí? Porque recuerden que los rayos X se van a tener que formar de la misma manera, ¿sí? Entonces, vamos a tener un intensificador en la parte de arriba. Vamos a tener un monitor, como ahí dice, una impresora, porque cada estudio se debe y se tiene que imprimir. ¿Para qué? Para que después le quede en el historial médico de la persona que fue intervenida en el quirófano, ¿sí? Entonces es necesario que una vez que terminemos de hacer ese estudio, que terminemos con el que terminen los cirujanos de hacer dicha cirugía, entonces ellos le van a pedir a ustedes que por favor necesitan, o sea, visualizar todas las imágenes que se guardaron durante la cirugía, y entonces ellos son los encargados de decir a ver qué imagen quieren y qué imagen no. Entonces ustedes, una vez que ellos eligen, ustedes imprimen esas imágenes para que ya les quede en el historial, como antes dijimos. El monitor sirve ¿para qué? Para que nosotros podamos visualizar y el cirujano también, para ver si estamos realmente en donde queremos estar, ¿sí? De esta manera es como una guía para nosotros y para el médico, para que de esta manera el cirujano pueda o hacer un agujero si lo necesita para poner un clavo, o marcar con el bisturí para poder abrir, ¿sí? Entonces de esta manera nosotros prácticamente somos los ojos, sí, con un poquito de rayos X del cirujano. Bueno, después vamos a tener los frenos en nuestro equipo, porque este equipo de quirófano en arco en C, ¿sí? Va a tener distintos movimientos. ¿Qué movimientos va a tener este equipo? Va a tener el de lateralización, ¿sí? Se puede, o sea, visualizando a un paciente tomando de referencia cabeza y pie, va a tener una lateralización hacia superior. Cuando yo digo lateralización superior me estoy refiriendo a la cabeza, o lateralización inferior me estoy refiriendo a los pies, ¿sí? O si lo podemos un poquito relacionar con la anatomía, podemos decir una lateralización caudal, digamos, o podálico hacia los pies, y una lateralización cefálica, craneal iba a decir, cefálica hacia la cabeza. Después vamos a tener otro tipo de movimiento que va a ser oblicuo, se va a oblicuar de una manera bastante práctica, ¿sí? Para darle unas oblicuas, proyecciones oblicuas a los cirujanos, a los médicos que estén operando. Después se va a poder también poner lo que es la parte de perfil, ¿sí? Porque, a ver, el paciente una vez que está en la mesa, nosotros no lo podemos tocar, no lo podemos poner de perfil, no lo podemos poner de oblicuo, no lo podemos poner, no podemos tocarlo. Entonces para esto está este bendito arco en C que puede hacer todo lo que el paciente no.
Entonces, cada tipo de movimiento, disculpen, de movimiento va a tener su freno, ¿sí? A ver, para frenar, para lateralizar hacia cefálico o podálico, una vez que nosotros lo ubicamos, tenemos que frenarlo, ¿sí? Porque corremos el riesgo de que se nos vuelva a la posición original. Una vez que nosotros pongamos en perfil, también, ¿sí? Tenemos que frenarlo, porque inmediatamente si no se frena, se va, ¿sí? Vuelve de vuelta a la posición original. Entonces es necesario, ¿sí? Utilizar esos frenos. Otro de los movimientos que hace, o sea, el arco en C, por más que no lo vean, tiene un brazo, ¿sí? Entonces, ese brazo, ¿sí? Ese soporte, lo vamos a tener, nos va a permitir uno de los frenos, hacerlo hacia adelante y hacia atrás a mi equipo, ¿sí? Porque muchas veces lo que es la parte de las rueditas y el equipo ya no da más, ¿sí? No da más para entrar adentro por debajo de la camilla, digamos, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros soltamos el freno, ¿sí? de nuestro brazo, nuestro arco, para que solamente el arco en C se dirija hacia la camilla, ¿sí? Sin tener que andar moviendo con el equipo entero, ¿sí? Con la parte de las rueditas. Entonces podemos llegar de una manera mucho más cómoda a la camilla y al paciente. Bueno, y ya que estamos hablando un poquito de lo que es el arco en C y quirófano, son recomendaciones profesionales que yo les hago, ¿sí? Que les va a servir para que ustedes sean buenos compañeros y también buenos técnicos. ¿A qué me refiero? El equipo de arco en C en quirófano es un equipo que no solamente usa una sola persona o un solo técnico, lo usan muchos técnicos en el servicio, ¿sí? No es que va a ir siempre el mismo a quirófano. Entonces, hoy puedo ir yo ahora, y dentro de 3 horas, 4, 2 horas, media hora, se termina la operación y va a ir mi otro compañero a hacer otra operación, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, a lo que me refiero con buenos compañeros y buenos técnicos es que uno tiene que ser responsable de su propio equipo, a pesar de que este equipo es comunitario, porque digo yo que es comunitario porque lo usan todos, ¿sí? Todos los técnicos del servicio, pero también es nuestro. En el momento que nosotros estamos presenciando una cirugía es nuestra. Entonces está bajo nuestro cuidado y por lo tanto hay que ser respetuoso con el equipo. ¿A qué me refiero? A no golpearlo, sí, tratar de obviamente ni golpearlo, tratarlo con suavidad, con precaución, no golpear con el equipo a las demás personas que están ahí, porque a veces es fácil y es una tontera decirlo, ¿no? Pero en el momento que uno está ahí en quirófano, son muchos en quirófano, hay muchas cosas en donde la mayoría no se puede tocar y no va a ser tampoco tan fácil, tampoco digo que es difícil, imposible, pero no es fácil, no es cómodo, más que nada, es la palabra, no es cómodo movilizarse dentro de un quirófano, más teniendo las precauciones de no tocar todos los campos estériles que están a nuestro alrededor, digamos, ¿no? Entonces se hace incómodo esa tarea. Pero bueno, hay que tener siempre precaución con eso. Como yo les digo siempre, no tocar los campos estériles. Todo lo que sea en celeste y en verde agua nunca se toca, ni con nuestro cuerpo, ni con el equipo. Ahora bien, una parte que me gustaría aclarar es que una vez que entramos nosotros el arco en C en quirófano, cuando ya los médicos y los instrumentadores quirúrgicos estén preparados para que nosotros podamos entrar, entonces, lo que es la parte del intensificador va a tener que ser tapado, ¿sí? Va a tener que quedar con un campo estéril. ¿Por qué? Porque este intensificador va a estar encima de la anatomía del paciente, encima prácticamente de nuestro paciente abierto. Entonces, por ende, no puede caer ningún tipo de basura, no puede tener contacto prácticamente si no está esterilizado. Y qué mejor que ponerle un campo. Este campo va a ser o una bata, sí, que prácticamente y por lo general siempre es una bata,
que ustedes van a tener, las batas que les ponen a ustedes, ¿sí? Para hacerse algún estudio o a los pacientes, ¿sí? Digo a ustedes por si alguna vez estuvieron ustedes del lado paciente y le hayan tenido que poner alguna bata para hacer cualquier tipo de estudio. Si no, es una bata común y corriente en donde se le ata las extremidades. O sea, ¿qué digo yo? El brazo derecho, digamos, se ata con la extremidad de la bata del lado izquierdo, va a ser tipo cruzado, ¿sí? La cuestión es que hay que taparlo, prácticamente taparlo siempre. El arco en C no puede entrar con mi intensificador descubierto, ¿sí? Es una prioridad, como esa prioridad que yo les había dicho al principio, que el color verde agua y el celeste nunca, pero nunca se puede tocar. Entonces, lo que es la parte del tubo de rayos X, eso pierdan cuidado, porque va a estar debajo de la camilla del paciente, ¿sí? Por ende, eso no va a sufrir. No tiene, digamos, la necesidad de estar, digamos, con un campo estéril. Eso por un lado. Luego, por otro lado, mi consejo como profesional es lo siguiente. Hay cirugías en donde, digamos, son cirugías mucho más complejas, en donde no terminan rápido, ¿sí? Generalmente son las de cadera, y en donde hay mucha sangre, ¿sí? En el sentido de que, obviamente, el médico tiene que cortar, tiene que abrir, tiene que hacer su trabajo de cirujano, y por lo tanto, nuestro tubo de rayos X y el arco en C, ¿sí? Se va a manchar de sangre. Entonces, es necesario que después que ustedes terminen ese procedimiento en el quirófano, con guantes, obviamente siempre con guantes a la hora de limpiarlo, con una cubeta con agua y lavandina, ustedes limpian, ¿sí? El excedente. Muchas veces pasa que no se mancha con sangre y el equipo sale intacto. Lo único que hay que hacer es retirar el campo del intensificador, o sea, la bata, ¿sí? Que está cubriendo, y tirarla en el tacho rojo y se terminó. Pero muchas veces, y en la gran mayoría de las operaciones de cadera, o ponele de fémur, sí hay derroche de sangre, entonces es ahí en donde uno, después que se termine la operación, se desenchufa y todo el mecanismo, uno tiene que agarrar una cubeta con agua y lavandina, guantes, gasa y limpiar el tubo de rayos X, ¿sí? Lo que es la parte del arco en C y el tubo. Generalmente se hace esto para lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? Para ser buen compañero y buen técnico, ¿no? Cuidar el equipo, ya que, a ver, la sangre queda pegada y si no lo limpio, primero soy un desastre y dejo el equipo hecho un desastre para mi compañero que sigue en otra operación. Sí, primero eso. Y después que la sangre se pega y después se hace muy difícil poder sacarla, ¿sí? Entonces es necesario a la hora de entrar en quirófano ser prolijos. A ver, en quirófano y en todas las unidades, ¿no? Digamos, de terapia intensiva, pediatría, neo, en donde les toque trabajar. Si se acostumbran a ser prolijos e higiénicos, esto no va a ser problema. Pero es un hábito, ¿sí? Hay que dejar las cosas como la encontramos, en el mismo lugar, de la misma manera, para que todos podamos tener un buen servicio, ¿no? Escondido está. Sí, no quiero. Extraño la camisa que moverla. ¿No la van a traer más acá? ¿La van a dejar acá? Bueno, otra de las recomendaciones, chicos, son tips, sí, profesionales, como para que ustedes no vayan en asco a quirófano y se sepan cómo desenvolverse, ¿sí? Lo que es la parte de cuando ustedes lo llaman en quirófano, ustedes van a tener un cambiador, ¿sí? O sea, discriminando varones y mujeres, obviamente, en donde cada uno va a poder dejar su ambo ahí, porque es necesario que ustedes se saquen el ambo que tienen y se pongan otro estéril, que es parte del quirófano, ¿sí? Ambos que están ahí ya esterilizados. Se van a poner el ambo, entonces van a dejar el suyo bien doblado, sin pertenencias de valor dentro de, digamos, de lo que es la parte del cambiador. ¿Pueden llevar el celular? Sí, pueden llevar el celular. Es necesario muchas veces llevar el celular, porque muchas veces cuando unas operaciones son muy largas, si las operaciones son largas, hay veces que se sale rápido, hay veces que son de media hora, como las colangiografías, que son para ver la parte de la vía biliar, de la vesícula, así toda esa parte, se sale rápido.
más o menos 20 minutos, 30 minutos, 40 como mucho, pero hay otras operaciones, principalmente las de cadera, que es la que yo siempre les digo que son largas, y son muy dramáticas, entonces hay que tener paciencia, pero se tornan a veces muy largas, de 3, 4 horas, entonces ese teléfono, ese bendito teléfono va a ser el que nos salve a nosotros para pedir ayuda o reemplazo, ¿sí? Generalmente el reemplazo. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Nos ponemos primero la bata, podemos llevar el celular, retomando. Después se van a poner lo que son la parte de las botitas de friselina para cubrir sus zapatos, ¿sí? Sus zapatillas, su calzado. Una vez que ya tienen el ambo estéril, las botitas de friselina, ustedes van a pasar al tercer paso, que vendría a ser de ponerse la cofia. ¿Para qué? Para que cubran todo su pelo. No es necesario que quede visible ninguna parte de pelo, ¿sí? Porque recuerden que en quirófano tiene que estar totalmente todo estéril. Entonces, por ende, no tenemos que dejar salir nuestros pelos, ¿sí? Que vienen de afuera. Entonces, después de ahí nos ponemos lo que es la parte del barbijo, ¿sí? Y ya una vez que tenemos toda la vestimenta adecuada, podemos entrar directamente a buscar el equipo de rayos X, el equipo de arco en C, disculpen, y poder entrar a quirófano para hacer la intervención con el cirujano. Bueno, y acá vamos a tener el tubo de rayos X, ¿sí? Que va a ser para estudios contrastados. A ver, pregunta, ¿es el mismo tubo de rayos X que nosotros tenemos en la sala? Sí, es el mismo. ¿Por qué? Porque va a tener el cátodo, va a tener el ánodo, una copa focalizadora, todos los mismos componentes que tiene el tubo de rayos X en la sala fijo, ¿sí? Nada más que este equipo se usa, generalmente se lo tiene aparte, ¿sí? Hay otra sala aparte, para solamente estudios contrastados. Dentro de los tantos estudios contrastados, yo les puse 2 solamente, como para que ustedes tengan una idea. No es necesario que ustedes se sepan el nombre, ni mucho menos lo que se estudia, ¿sí? Pero está bueno para que ustedes les quede de manera completa. Los estudios contrastados, se le dice contrastado, ¿por qué? Porque se le pasa a la persona, al paciente se le pasa contraste, ¿sí? Medio de contraste. No importa cuál, no es necesario que se lo sepan ahora, ¿sí? Pero dentro de esos tantos estudios existe, yo le puse 2 ejemplos para que ustedes puedan ver un poco, la cistouretrografía, que es para ver lo que es la parte de la uretra y la vejiga, y el colon por enema, que es para tratar de descubrir un poco las enfermedades en el colon. Sí, recuerden que si vamos un poquito a anatomía, tenemos el colon transverso, el ascendente, el descendente, el colon sigma, ¿sí? El intestino grueso también, sirve para ver todas las enfermedades por esos lados. Lo que es la parte del tubo de rayos X sirve para ver la fluoroscopía, ¿sí? Acá no le vamos a ver el médico, para que ustedes lo puedan entender. El médico va a tener que ver la anatomía en vivo y en directo, ¿sí? De cómo va a estar pasando ese medio de contraste en el paciente, y nosotros, como siempre, vamos a ayudarle, ¿sí? A hacer los ojos de él dentro del paciente, ¿no? Como siempre digo, a través de los rayos X. Fluoroscopía, recuerdan que una de las diapos de arriba habíamos dicho que era cuando teníamos nosotros dando rayos continuos, ¿sí? El pulsador hasta el fondo sin parar, ¿sí? Eso es fluoroscopía, es dar rayos continuos, ¿sí? Radiación continua. ¿Para qué? Para que el médico pueda visualizar y pueda ver por dónde va pasando el contraste, ¿sí? Si es que no hay alguna obstrucción, entonces para eso necesita rayos continuos. También va a necesitar fotos en ese procedimiento, sí, que nosotros les vamos a brindar de la misma fluoroscopía. Nosotros cuando diga que quiere fotos, digamos, o que la guardemos, nosotros hacemos solamente una pulsación, digamos, ¿sí? Un solo pulso. Pero bueno, eso es como para que ustedes lo puedan entender, que hay otro equipo también diferente, ¿sí? Para que puedan descubrir y lo que se puede hacer con ese equipo de tubo rayos X con estudios contrastados.